Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 24 de junio de 2020. Faltan 5 minutos para las 9:30 y el Santo Padre se encuentra ya en la biblioteca del Palacio Apostólico, donde dará comienzo una nueva audiencia general del miércoles, vía streaming, como se viene haciendo en todo este tiempo de pandemia. Esta es la número 16. En el control técnico hoy, Laura Sánchez y Jorge Gost harán posible esta retransmisión desde el Vaticano. Y con tu espíritu. Lectura del Salmo 18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Palabra de Dios. Salmo 18. De hecho, el Papa tiene 7 colaboradores para los idiomas, más el italiano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, hoy encontramos al rey David, predilecto de Dios desde pequeño. Es elegido para una misión única, que revestirá un rol importante, central en la historia del pueblo de Dios y en nuestra fe. En los evangelios, Jesús es llamado muchas veces Hijo de David, y en efecto, como él nace en Belén, de la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plano de salvación. La vicisitud de David comienza en las colinas en torno a Belén, donde él pastorea su rebaño, el rebaño de su padre. Es todavía un muchacho último de muchos hermanos, cuando tanto el profeta Samuel, por orden de Dios, se pone cerca del nuevo rey y parece casi que su padre se haya olvidado de aquel hijo más joven. Trabajaba en el campo. Pensamos en él como un amigo del viento, de los sonidos de la naturaleza, de los rayos del sol. Tiene una sola compañía para confortar su alma, la cítara, y en las largas jornadas en soledad le gusta tocarla y cantar a su Dios. También jugaba con la onda, con el tirachinas. David es ante todo un pastor, un hombre que cuida a los animales, que los defiende cuando llega el peligro, que los alimenta. Cuando David, por voluntad de Dios, tendrá que preocuparse de su pueblo, no cumplirá acciones diferentes de estas. Es por esto que en la Biblia la imagen del pastor se recurre a ella a menudo. También Jesús se define como el buen pastor. Su comportamiento es diferente del mercenario. Él ofrece su vida a favor de sus ovejas, las guía, las conoce el nombre de cada una. De este primer oficio, David ha aprendido mucho. Así, cuando el profeta Natán le saca en cara su gravísimo pecado, David comprenderá enseguida que había sido un mal pastor, de haber depredado a otro hombre de la única oveja que él amaba, que no era más un humilde servidor, sino un enfermo de poder,
uno que mata y que depreda. Un segundo trato característico presente en la vocación de David es su alma de poeta. De esta observación deducimos que no ha sido un hombre vulgar, como puede suceder con personas que viven aisladas a menudo de la sociedad. En cambio, es una persona sensible que ama la música y el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría, otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado. El mundo que se presenta a sus ojos no es una escena muda. En su mirada, él coge detrás de las cosas el misterio más grande. La oración nace justamente de ahí, de la convicción que la vida no es algo que se nos resbala, sino un misterio fantástico que en nosotros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza, o a lo mejor el lamento, la súplica. Cuando una persona falta, esa dimensión poética, falta la poesía, su alma cojea. La tradición quiere que David sea el gran artífice de la composición de los salmos. Estos a menudo, al inicio, hacen una referencia explícita al rey de Israel y a algunas de las vicisitudes más o menos nobles de su vida. David tiene un sueño, el de ser un buen pastor. Alguna vez logrará estar a la altura de esta tarea, otras veces menos. Pero lo que importa en el contexto de la historia de salvación es su ser profecía de otro rey, del cual él es solo el anuncio y la prefiguración. Miremos en David. Pensemos en él. Santo y pecador, perseguido y perseguidor, víctima y, ¿cómo se dice? Carnífice, verdugo. David ha sido todo esto junto. También nosotros registramos en nuestra vida estas cosas opuestas en la trama de nuestra vida. Todos los hombres pecan a menudo de incoherencia. Hay un solo hilo rojo en la vida de David que da unidad a todo lo que sucede, es la oración. Aquella es la voz que no se apaga nunca. David santo reza, David pecador reza, David perseguido prega, David perseguidor reza, David víctima pega, también David verdugo reza. Este es el hilo rojo de su vida. Un hombre de oración. Esta es la voz que no se apaga nunca, que asume los tonos de la alegría y el del lamento. Es la misma oración, solo la melodía cambia. Y haciendo de esta manera, David nos enseña que todo tiene que entrar en el diálogo con Dios. La alegría como la culpa, el amor como el sufrimiento, la amistad como la enfermedad. Todo se puede convertir palabra dirigida al tú que siempre nos escucha. David, que ha conocido la soledad, en realidad solo nunca ha estado. En el fondo, esta es la potencia de la oración. En todos aquellos que le dan espacio en su vida, la oración te da nobleza. Y David es noble porque reza. Es un verdugo, pero reza.
se arrepiente. La nobleza viene de la oración. La oración nos da nobleza. La oración está en grado de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compañero de camino del hombre, en medio de las miles de travesías de la vida, buenas o malas, pero siempre la oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Es tanta la confianza de David que cuando era perseguido ha tenido que huir. Y no dejó que nadie lo defienda. Si mi Dios me humilla así, Él sabe. Porque la nobleza de la oración nos deja en las manos de Dios. Esas manos llenas de amor son las únicas manos seguras que nosotros tenemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de la catequesis sobre la oración, hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo, aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las mil dificultades de su vida fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de viaje del hombre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos, que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano.
Hoy celebramos la memoria de San Juan Bautista, el profeta precursor del Mesías, que su ejemplo, como también el del rey David, dos hombres totalmente diferentes, que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Que el Señor los bendiga. Agradecemos al Papa Francisco por esta mañana. Nos despedimos hasta el próximo mes de agosto. El 5 de agosto retomarán las audiencias generales después de este momento de verano. Pues en el control técnico hoy Laura Sánchez y Jorge Goza han hecho posible esta transmisión. En el micrófono Betty Marchetti. Buenos días y ahora sigan con nuestra programación.